dice cuándo. Bueno, muy buenos días. Continuando con los seminarios de investigación que estamos realizando con el apoyo de la Dirección de Investigaciones, el Centro de Investigación, Ingeniería y Organizaciones, hoy con el apoyo del Grupo de Investigación en Ciencias Aplicadas, desarrolla un seminario sobre el tema de alianzas estratégicas. Este seminario tendrá la participación del profesor Jauregui León Telles, director del Grupo en Ciencias Aplicadas, y del doctor Jaime Meneses Fonseca, de la Universidad Industrial de Santander, quien amablemente ha accedido a acompañarnos y apoyarnos en el desarrollo del seminario. Como ustedes saben, la dinámica es la misma. Ustedes tienen el chat como mecanismo para interactuar. Va a haber una persona acá que va a estar pendiente de transmitir sus inquietudes en el momento en que ustedes consideren apropiada hacerla. Se habrán dado cuenta que hay un pequeño, bueno, tal vez no se han dado cuenta, pero los que estamos aquí presencialmente sí, hay un pequeño desfase de tiempo entre lo que ustedes reciben y lo que aquí se transmite. Entonces, les pido en ese sentido, pues, que entiendan si la pregunta que ustedes hacen tiene un tiempo posterior en el que se le dé respuesta. Sin más preámbulos, doctor Jauregui, muchísimas gracias. Doctor Jaime Meneses, muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, buenos días. El tema de alianzas estratégicas es un tema que creo que nosotros en el transcurrir de nuestras vidas hacemos alianzas, sean estratégicas o no, pero hay alianzas, sean exitosas o no exitosas, depende de las experiencias que cada uno pueda manifestar en su propia autobiografía. Pero es un tema bastante interesante porque nos permite pensar que hoy en día trabajar solo no paga, que es necesario hacer alianzas de toda índole. Esas alianzas podemos considerarlas dentro de un contexto. He considerado inicialmente hablar muy rápidamente sobre la conceptualización de alianzas, si bien todos ustedes ya conocen a través de sus cursos de administración lo que son esas alianzas, qué significan alianzas estratégicas y una serie de preguntas conexas a ese tipo de temática. Y la parte B será presentada por el doctor Jaime Meneses, que nos traerá experiencias significativas y exitosas en ese tipo de alianzas estratégicas. Siguiente. En ese sentido, la definición de alianza estratégica que se establece en la mayoría de los administradores o que trabajan en planeación estratégica, quise resaltar las palabras de asociación, complementariedad y cooperación. En la medida que dos socios, llámese empresas o llámese individuos, con personería jurídica o individuales, se asocian para complementarse en sus fortalezas o sus debilidades para realizar un trabajo cooperativo alrededor de un interés común. Las alianzas estratégicas, como decía, es un importante instrumento que se utilizan en las organizaciones, tanto de tipo académico, de tipo gubernamentales o de tipo industriales, para sacar proyectos conjuntos. En ese sentido, podemos mencionar rápidamente tipos de alianzas estratégicas como son la constitución de empresas independientes, la firma de contratos para realización de investigación, para el desarrollo de productos, para aprovisionamiento a largo plazo, para producción conjunta o realización de mercadeo, la distribución o prestación de servicios, la fijación de estándares y consorcios de investigación y la realización de acuerdos formales o pacto entre caballeros. Cuando hablamos de pacto podemos decir que alianza se puede hacer entre empresas como tales o sencillamente un pacto entre individuos en el sentido ético que cualquiera de nosotros entre un par y par nos comprometemos y sacamos propuestas adelante. Siguiente. En ese contexto de trabajar en alianzas estratégicas aparece la cultura, ese concepto cultural que se maneja dependiendo de la región donde estemos, dependiendo de la cultura administrativa, de la cultura académica. Y un autor que me llamó la atención, el doctor Kreis,
menciona, al final aparece una lectura referente, menciona la importancia de los sentimientos positivos y negativos que se establecen en la elaboración de esa alianza estratégica. Esos sentimientos positivos en un principio es una luna de miel. Y esa luna de miel normalmente nosotros la vemos cuando tenemos un evento en un cóctel. Nos vemos todos los pares de todo tipo, hablamos y establecemos alianzas a través de un cóctel. Después, una semana, eso va disminuyendo y viene después el choque. Ese choque en el sentido de que llegamos a realidades y esas realidades son las que a veces nos frenan o nos dinamizan en ese proceso para adaptarnos a través del tiempo y estabilizar esa propuesta. Entonces, este es un esquemita muy interesante que uno puede mirarlo, cuáles son esos sentimientos positivos que surgen en esa elaboración de una alianza, cuáles son esos sentimientos negativos, y yo podría mirar esos sentimientos positivos serían las fortalezas y esos sentimientos negativos serían esas debilidades que hacen que esa alianza llegue a ser exitosa o no. Siguiente. Se tiene en ese contexto, supongamos, dos socios, individuales o corporativos, o empresarios o académicos, en el cual en esa luna de miel hablan un interés común. ¿Cómo vamos a trabajar en un tipo de interés común? Se asocian, establecen sinergia. El socio A tiene fortalezas, el socio B tiene también fortalezas, pero recíprocamente tienen sus debilidades. Probablemente la debilidad del uno no sea la debilidad del otro y la fortaleza del uno no sea la fortaleza del otro. Pero si se complementan en un objetivo común, diferente al objetivo del socio A o diferente al objetivo del socio B, ese objetivo común para hacer esa alianza no debe afectar el objetivo de cada socio, el objetivo particular. Y en ese contexto, si se tiene una visión de todo el concepto tecnológico de los recursos humanos, de recursos financieros, infraestructuras, servicios, pueden diseñar una propuesta o una idea que nos conduzca a desarrollar un trabajo de investigación y desarrollo para generar un producto y ese producto patentarlo y poder comercializarlo a futuro. Pero toda esa infraestructura, todas esas fortalezas que tienen los socios deben estar en ese interés común. Es probable que para el socio A el recurso humano no sea tan fuerte como para el socio B o viceversa, pero sí tiene una infraestructura que le permite entrar en esa complementariedad. Entonces, ahí es donde podemos identificar esas variables y podemos mirar hasta qué punto esa propuesta de alianza estratégica va a ser exitosa o no, en la medida que logremos diagnosticar o autodiagnosticar esas verdaderas y esas fortalezas. Siguiente, Jaime. En ese tipo de ensayo, de trabajo, de alianza, surgen muchas preguntas, las respuestas ahí quedan consignadas, las preguntas, las respuestas son respuestas que se dan de acuerdo a cómo uno le haya ido al paseo, cómo le ha ido enfrentando ese tipo de alianzas a lo largo de su experiencia académica o administrativa. Y me interesa mostrar, más que discutir por el tiempo correspondiente, que para la presentación es cómo hacer alianzas estratégicas. Una investigadora de una universidad venezolana, historiadora, geógrafa, hizo un modelo teórico integral y propone ese modelo integral para hacer alianzas estratégicas entre el sector productivo y las universidades. Y lógicamente que hacer ese modelo integral no es una sola persona, es un equipo de trabajo, mucho trabajo de campo, mucho trabajo de encuesta, mucho diagnóstico, mucha reflexión. Siguiente. Y lo presenta en un esquema bien interesante como es el modelo integral que promueve alianzas estratégicas entre universidad y el sector productivo, basado en dos conceptos que es ecodesarrollo y sustentabilidad. Eso para hacer una gestión integral entre comunidades académicas, comunidades gubernamentales y comunidades normales, los que van a recibir el beneficio. Y ese trabajo de campo, de encuesta, lo plasma desde visiones políticas, desde visiones económicas, desde visiones académicas y desde el talento humano para poder promover y fortalecer alianzas estratégicas. Es un documento bastante interesante, al final está la referencia bibliográfica y es un trabajo muy bien elaborado. Me pareció interesante teniendo en cuenta que
es una experiencia basada en una experiencia teórica, pero basada en modelos teóricos. Y sería bueno tenerlo en cuenta para cuando pretendamos hacer una alianza estratégica, identificar qué variables son las que nosotros nos pueden conducir a llevar a una alianza estratégica. Siguiente. ¿Cómo hacer una alianza estratégica? Dentro de esas lecturas plasmé o recuperé una serie de preguntas o una serie de palabritas importantes. Como una primera sería el autodiagnóstico, lo que nosotros llamamos la autoevaluación. La UNAV actualmente tiene ese autodiagnóstico, ha elaborado ese proyecto educativo institucional, ha desarrollado para acreditación institucional y perfectamente nosotros podemos ver ese autodiagnóstico o esa matriz FODA, o sea, donde aparecen los conceptos de fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas, que es lo primero que tiene que uno hacer para poder hacer una alianza estratégica. Identificar el socio y que lo identifiquen a uno también en qué característica está. La participación como segundo elemento, esa participación como es una alianza no debe ser excluyente, esa participación debe ser incluyente, independiente de la fortaleza o debilidad que tenga uno. Si no hay esa inclusión, empieza a debilitarse la alianza. Esa inclusión debe tener un acceso a las decisiones, un acceso a la información, un acceso a las acciones y un acceso a los beneficios. Otro aspecto es la comunicación, esa comunicación en feedback permanente. Yo no puedo dejar de comunicarme con mi socio o mi par porque de pronto me va a competir en tal cosa. Yo creo que si hay una alianza y hay un objetivo común y la comunicación es inherente a ese objetivo común, debe haber esa feedback de comunicación. Los intereses particulares y asociados, entonces deben estar bien limitados, bien estar identificados, donde se analizan las coincidencias y diferencias entre esos socios para poder mirar en qué se trabaja. Elaborar el plan estratégico, ese plan estratégico, plan de desarrollo, ¿cierto? Ese plan estratégico debe ser elaborado entre los equipos de trabajo, no en un individuo solo por allá. Sencillamente dialogar y en ese diálogo superar desconfianza. Si hay absoluta confianza en ese proceso de elaboración de esa estrategia, se va a ganar mucho. Pero si yo empiezo a hacer una alianza estratégica y empiezo a cuestionar a mi socio, empiezo a tener dudas, como que eso demora el proceso. Entonces, tiene que entrar esa mutua confianza y alguna vez lo dije en un seminario acá, hacía una atención a ese trabajo en equipo y uno de los del foro me dijo, hay que ganarse la confianza. Y eso es cierto, hay que ganarse esa confianza y hay que trabajar en ese sentido. Y, lógicamente, en todo proceso tiene que haber un control de ejecución y valoración de las propuestas. Como soy óptico, y aquí tengo un óptico también, el doctor Jaime Meneses, óptico, hay una metáfora bien interesante, metáfora óptica para analizar estrategias. Dentro de ese proceso de formación de esa estrategia, alianza estratégica, hay niveles de observación. ¿Cómo nos están observando? ¿Cómo estamos trabajando? Nos pueden observar a través de una cámara fotográfica, nos toman una foto y ahí quedamos. Pero la tecnología nos permite que nos den de firmar ese proceso de alianza estratégica en el cual vamos a ver todos los procesos, ¿sí? Y en ese concepto nosotros podemos, cuando hacemos una alianza estratégica, podemos tener una mirada telescópica. Yo quiero hacer una alianza estratégica con los chinos, con los japoneses, a través de las redes, networks, tal cosa, para trabajar un tema específico. Pero mi infraestructura me facilita entrar a la par con esa alta tecnología que tienen allá con la otra. Entonces, en ese sentido, sí, hay esa mirada telescópica para hacer alianzas a nivel de redes mundiales, pero tenemos que tener cuidado con esa constelación de alianzas que aparecen, que es una red, es un tramado que es como pensar la Tierra en un universo de estrellas y de galaxias para poder participar e interactuar en qué. Entonces, por eso se recomienda que